domingo, el 14 de enero, el domingo próximo, vamos a estar recibiendo la palabra del año. Y yo quiero sugerirte y animarte a que ores y que prepares tu corazón para lo que Dios tiene ese domingo para ti y para mí. Porque es muy importante venir con la actitud correcta para escuchar lo que Dios quiere, para realmente entender qué es lo que Dios quiere hablar al centro cristiano durante el 2024. Y va a ser una oportunidad para que Dios siga levantando su iglesia, para que Dios siga hablando, para que Dios siga forjando y capacitando obreros para su obra. Entonces es muy importante que vengas preparada para ese tiempo. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder hablar esta última ocasión sobre la palabra del año del 2023, que ha sido propósito. Esa ha sido la palabra del 2023, propósito. Y hoy tenemos esta última oportunidad para poder hablar de ello. Y hablando de propósito, ahora un rato y durante todo el 2023 hemos dicho y estamos totalmente seguros, y no es una frase hecha, que Dios tiene un propósito para con tu vida y con la mía. Fíjate que todo lo que Dios ha creado, aparte del ser humano, lo ha creado con un propósito. Cuando tú empiezas a ver en Génesis lo que Dios hacía cada día y creaba cada día, lo hacía con un propósito. Y ese propósito es cumplido en esa creación. Y yo pregunto, si Dios, un ejemplo, Dios que creó el agua, me llamaba la atención un video que hacía, que Dios crea el agua y lo crea con un propósito. El propósito del agua es mantener vivos los seres humanos, mantener vivos todo ser humano. Pero si el agua se ensucia, pierde realmente su propósito. Antes de darnos vida, nos va a matar. Porque aunque el agua ha sido creada y tiene un propósito de darnos vida, si el agua está contaminada, pierde todo su propósito. No la podemos beber. Y es algo que es lógico. Por eso yo te digo que Dios tiene un propósito para con tu vida. Y Dios quiere seguir cumpliendo. Yo pienso muchas veces, cuando yo veo esta reunión, yo me pregunto, pero en muchas ocasiones, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Realmente nosotros estamos aquí y adoramos a Dios, adoramos a Jesús, hacemos todo lo que hacemos, predicamos la palabra, estamos en diferentes puntos hablando de Jesús, porque Jesús cumplió su propósito. Si Jesús no lo hubiera cumplido, en vano estaríamos hablando de él aquí. Porque ¿qué vamos a hablar de alguien que no ha cumplido su propósito? Y cuando yo veo lo que Jesús hizo, porque en Juan capítulo 4, no va a ser el texto central ni nada de esto, pero yo veo ahí en Jesús, en Juan capítulo 4, hay una historia con una mujer samaritana, y cuando se encuentran ahí, bueno, empiezan a hablar sobre el agua viva, y Jesús le dice a la mujer samaritana que el que bebiere de esa agua nunca más tendrá sed. Y en esa conversación la mujer sale corriendo porque se da cuenta que es el Cristo, pero llegan ahí sus discípulos. Y sus discípulos se habían ido porque iban a traer comida, tenían hambre. Y cuando lo ven hablando a Jesús con la mujer samaritana, entonces dice la palabra que se maravillan. Y entonces le dice sus discípulos a Jesús: mira, come, Señor, come, maestro. Entonces Jesús les dice estas palabras. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús lo tenía claro. Jesús tenía claro cuál era su propósito. Jesús sabía que hacer la voluntad de Dios era el propósito por el cual había él venido a este mundo. Y por eso le dice: el propósito mío es hacer la voluntad de Dios.
y que acabe su obra. Y cuando vemos todo lo que Jesús hizo, porque yo puedo narrar muchos versículos donde se ve lo que es el propósito de Dios, donde se muestra cuál es el propósito que hizo Jesús, su ejemplo. Pero cuando Jesús hace todo lo que hace, en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando él termina de cumplir ese propósito, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. Pero Jesús dice: consumado es. Para lo que yo he venido y lo que me ha enviado a este mundo, yo lo he cumplido. He dado mi vida por los demás, he dado mi vida por la humanidad, y está cumplido el propósito. Y gracias a ello nosotros tenemos salvación. Todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados va a obtener la salvación. Pero es gracias a lo que Jesús hizo. Consumado es. Y así cumplió Jesús su propósito. Ahora, ese propósito también lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Y qué es? No es dar la vida porque ya la dio Jesús, sino cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Ahora, lo cierto es que si queremos que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas, vamos a tener que aprender a enfocarnos en ese propósito. Porque Jesús lo que hizo fue enfocarse en su propósito. No había nada que lo pudiera descentrar de ese propósito. Vino Satanás, lo intentó con las tentaciones. Inclusive el mismo Pedro trató de ser estorbo, a tal punto que Jesús le tiene que llamar Satanás. Y ahí enfocado Jesús. Pero si tú y yo queremos cumplir el propósito, vamos a tener que enfocarnos en él. Y pensando esta semana en esta palabra, me salió un video curioso. Va a ser muy corto. Y en un reel, creo que se llama así. Y quería que pudiéramos verlo. Son no sé si 15 segundos. Pero presta atención, porque a lo mejor tú no sabes qué es el propósito, qué es estar enfocado. Y ahí en unas pequeñas letras dice: aquel que no sepa el enfoque, este video como le va a ayudar, algo así. Pero yo quiero que mostréis el video. ¿Habéis visto, no? Digo, a lo mejor estabas desenfocado y no lo viste. Este video vemos algo muy curioso. Un perro enfocado en un propósito que era un cacharro negro. Creo que es negro, yo soy daltónico, ¿no? Negro, ¿no? Bien. En la pastilla esta de hockey. Pues, aunque a este perro le tiraban varias cosas que podían distraerle, que podían desenfocar su atención, este perro estaba enfocado en eso, en ese cacharro negro. Y hay un momento en ese video que había algo atrás, y cuando se lo tiran, él intenta o hace como un pequeño gesto pensando que le iban a tirar el cacharro, pero sin embargo reacciona a tiempo y no se mueve. Porque hay momentos en nuestras vidas que una y otra vez nos van a intentar desenfocar del propósito de Dios. Y lo que hacemos es que muchas veces nos movemos y cogemos lo que no es de Dios. Pero sin embargo estamos ahí. Y este perro estaba enfocado. Es increíble. Estaba entrenado para ello. Y hoy yo quiero hablarte precisamente de esto. Porque si Dios quiere, si tú quieres que Dios cumpla el propósito, realmente entonces vamos a tener que aprender a enfocarnos. Y para ello debemos de tener en cuenta, por lo menos hoy te voy a decir 3 cosas.
para mantenernos enfocados. La primera de ellas es no distraernos. Mira, como vimos ahí en este video, en este mundo, en esta tierra, hay muchas cosas que nos distraen. Demasiadas. A tal punto que nos desenfoca el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Fíjate que en Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Empieza diciendo esto y le empieza diciendo: mira, si pues habéis resucitado con Cristo, vosotros sí o sí tenéis que buscar las cosas de arriba. Y termina diciendo: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y muchas veces nos confundimos y ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra y no hacemos lo de este video. No nos centramos, no nos enfocamos al propósito y vienen distracciones. El pastor lo decía el día viernes, aunque parece una tontería, pero realmente no lo es. Porque el pastor el día viernes decía: hay muchos que no están en este lugar y han preferido estar en lo del desfile de las carrozas, de los Reyes Magos y esto, ¿no? De la cabalgata. Entonces, que bueno, no pasa nada. Y a lo mejor puede sonar muy extremista, pero no lo es. Porque el domingo pasado se nos habló de las prioridades. Que nosotros tenemos que tener unas prioridades. Y el día domingo Dios nos habla eso. Y luego, bueno, no pasa nada si yo no vengo a darle la gloria a Dios. Tú no tienes que venir aquí para ponerte un visto de que has venido, un visto de asistencia. Si tú y yo estamos centrados en que yo vengo aquí para darle la gloria a Dios, para aprender más de Dios y lo que Dios tiene para mí, entonces no va a haber nada que nos descentre, nada que nos desenfoque. Pastor ahora oraba por los trabajos, por trabajos que no nos separen, ni nos alejen, ni nos quiten la bendición de poder estar cerca de Dios. Y muchas veces esos trabajos nos distraen, nos distraen. No te puedes congregar, no puedes dar tiempo a tu familia, a tus hijos, pero sin embargo cogemos esos trabajos y nos distraen. Algunas veces yo lo he dicho y yo creo que marcó tanto mi vida. En un momento yo estaba soltero, no tenía ni novia, hace ya 10 años. Hoy justamente me salió el recordatorio de cuando estábamos con los adolescentes. Ahí estaba la pastora, estaba Leila, estaba yo y estaba Byron. Estábamos nosotros como responsables ahí de los adolescentes. Hace 10 años atrás. Tenía 30 kilos menos. Y claro, pero literal, o sea, no te estoy... Claro, lo digo por si ves la foto y ¿dónde? Este muchacho dijo que él estaba ahí y yo no lo veo. Tenía 30 kilos menos. Pero ¿sabes? Justamente cuando yo estaba ahí, y yo lo que digo, yo lo he comentado anteriormente porque fue algo que me marcó mi vida para cuando yo fuera padre y tuviera mi familia. No nos damos cuenta que uno de los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas es cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos. Y cuando yo le hice una pregunta a estos adolescentes, el 90% era una encuesta anónima. Por eso ellos fueron muy sinceros. Y yo les dije, ¿qué pedirías a Dios? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar a ti? ¿Qué regalo quieres? Y el 90% de estos adolescentes respondieron: tiempo con mis padres. Fue algo que a mí me marcó. Porque algunos colocaban:
no paso tiempo con mis padres porque trabajan demasiado. Y nos desenfocamos del propósito porque pensamos y nos distraemos de ello porque pensamos que a nuestros hijos les llenamos solamente con regalos. Y les llenamos de regalos y no nos damos cuenta que lo que verdaderamente ellos necesitan es nuestra atención, nuestro tiempo. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces nos distraemos del propósito. Nos distraemos de realmente bendecir nuestra familia, de bendecir nuestra esposa, nuestro esposo, de bendecir a nuestros hijos. Y los problemas, claro que los problemas también distraen. Nos contaba un hermano que él decidido este 2024, Señor, lo voy a empezar bien. Yo quiero cumplir tus propósitos, quiero ser alguien diferente. Y cuando llega el 2 de enero a su trabajo, la primera que le dan es que uno de sus trabajadores no puede llegar porque lo van a operar. Dice, bueno, mira, vamos a tener que apañar. Dice, no, es que yo me voy de vacaciones. Ya tengo todo listo. Y al rato empieza a oler como a gas o algo así. Entonces tienen que llamar a los bomberos, la policía. Y este hermano que quería empezar a tope el 2024, el día 2 de enero ya se le estaba dañando el año completo. Pero él decía que un momento a otro él siente que Dios le habla y dice, no, porque son distracciones. Y él dice, no, Señor, yo me quiero centrar en lo tuyo. Ya está, si pasa esto, tengo que tener otra actitud para poder resolver los problemas. Y esa es la actitud que se necesita tener, porque si no los problemas te van a distraer y te van a sacar del propósito de Dios. Mira, todos tenemos problemas, todos. Por alguna u otra razón tenemos problemas matrimoniales. ¿Cómo se soluciona? Hablándolo, orando, no permitiendo que la distracción y los problemas nos desenfoquen, porque tu matrimonio tiene un propósito. ¿Lo sabías? ¿Cuántos están casados? Que me alcen la mano. Son muchos, porque es que escuché muy pocos amenes. Tu matrimonio tiene un propósito. Y si tú no entiendes que tu matrimonio tiene un propósito, vas a pasar de tu mujer, vas a pasar de tu marido. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un propósito, pero que si nos distraemos, ese propósito no va a ser realidad. Fíjate, también en Lucas capítulo 10, versículos 38 y 42, dice lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró a la aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Fíjate que en su pensamiento Marta decía, mira, mi hermana María está ahí sentada escuchando tu palabra y aquí hay muchas cosas que hacer. Y Jesús tiene que exhortarle y decir, Marta, deja de afanarte. Deja de afanarte, porque María está haciendo lo que debe hacer, escuchar mi palabra. Y lo que María está haciendo no se le va a quitar. En cambio tú estás distraída con los afanes, con los quehaceres. Deja eso a un lado y céntrate en lo que yo estoy diciendo. En pocas palabras le está diciendo eso. Céntrate en lo que yo te estoy diciendo.
No te centres, no te distraigas con los afanes, no te distraigas con los quehaceres. Céntrate en hacer y en escuchar mi palabra. Y eso hoy Dios nos lo está diciendo. Céntrate, no te afanes, céntrate en mi propósito. Porque si te centras en el propósito de Dios, eso va a ser mejor que estarse afanando por las circunstancias que no te tienes que afanar. Y eso es así. No te distraigas. No te distraigas del propósito de Dios. Ahora, si realmente Dios quiere, si realmente tú quieres que Dios cumpla su propósito en tu vida, vas a tener que aprender también a rechazar el pecado. Uy. Claro, es que hablar del pecado, eso no se habla en las iglesias. Tienes que aprender a rechazar el pecado. Porque es imposible que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida y en la mía si nosotros estamos practicando el pecado. Y yo hablo de la práctica. Porque si yo no busqué ayer de Dios, me es contado como pecado. ¿Cómo así? Sí, la Biblia dice que si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es contado como pecado. Pero yo te hablo de la práctica. Si tú no eres capaz de rechazar el pecado, entonces no vas a poder realmente cumplir ese propósito de Dios. Fijaros lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 3. Búscalo. ¿Lo tenéis? Muy bien. Vamos a leer del 3 al 12. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino que antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice reprendedlas, rechazar el pecado. Y a lo mejor tú no has entendido esta versión. Yo te quiero leerla rápidamente, la versión 2020, que dice: vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Empieza diciendo así: vosotros debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Por eso ni siquiera habléis de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza o avaricia. Tampoco digáis obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, porque estas cosas no convienen. Más bien, dad gracias a Dios. Sabéis muy bien que en ningún inmortal o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con ideas falsas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no lo obedecen. Por tanto, no seáis cómplices. En otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Y comprobad que lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas, pues hasta vergonzosa es decir lo que ellos hacen en secreto. Y esto es tremendo, porque cuando nosotros nos damos cuenta
el pecado mancha nuestras vidas, que el pecado ensucia nuestras vidas, entonces tenemos que reaccionar. Esto es lo mismo de lo que yo hablaba al principio con el agua. Cuando yo ensucio el agua, pierde su propósito. Pero cuando tú ensucias tu vida con el pecado, se pierde el propósito. No puede ser utilizado. Tú tienes que ser consciente y tienes que rechazar el pecado. Aquí da una serie de pautas y dice lo que es pecado. Y dice que los que no lo obedecen a Dios va a venir su ira. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y está hablando a la gente que es creyente. Por eso empieza diciendo aquí: vosotros que debéis comportaros como corresponde a los creyentes. Porque el creyente, el que realmente Dios ha habitado en él, ¿cómo entonces sigue practicando el pecado? Tenemos que arrepentirnos. Mira, no nos vamos a cansar de decir que el propósito de Dios es lo mejor para tu vida y la mía. Es que no hay otra. Siempre lo que Dios tiene determinado para ti es lo mejor. Lo que pasa es que a nuestra carne muchas veces no le gusta. Entonces, como no le gusta, no lo hace y piensa que es malo o que no te conviene. Pero hacer siempre el propósito de Dios es lo mejor. Pero si estás practicando el pecado, es imposible. Y hay veces la gente piensa, aquí habla de avaricia, habla también de lo que es iba a decir adulterio, pero no, fornicación. Pero que tú también le des la espalda a Dios y te olvides del propósito, también es practicar el pecado. Si tú le das la espalda a Dios y le dices, no cuentes conmigo, Dios te está diciendo, entonces, ¿para qué te salí al encuentro? ¿Para qué salí a ti? Cuando Jesús sale al encuentro con Pablo, le salió con un propósito, igual como hemos estado hablando durante todo el 2023 de Jeremías. Y ese es el propósito. Pero tú y yo no podemos practicar el pecado. Bueno, paso a paso, paso a paso. Deja de estar engañándote con ese paso a paso. Eso es un engaño, porque tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Entonces no podemos saber. Y si tú vas paso a paso y te vas de este mundo practicando el pecado, vas a ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y es muy clara y muy sencilla. Porque no sabes. Bueno, yo no me meto en problemas. No hay necesidad. Hace más o menos 2 semanas, aquí en el País Vasco, cerca de Bilbao, no sé si era un hombre o una mujer, en su casa tranquilamente, unos cazadores estaban cazando unos jabalí y un disparo entró creo que fue por su cocina. Y un solo disparo de unas personas que estaban cazando le quitó la vida. ¡Wow! ¡Qué casualidad!, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué te va a pasar ahora que salgas de aquí. Y si tú estás practicando el pecado, tienes que reaccionar, porque Dios tiene un propósito contigo, pero es imposible que lo pueda cumplir si estás practicando el pecado. ¿Sabes qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22? Lo voy a leer en la versión 2020. Si estos que ya se habían escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y vencer por la contaminación. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido el santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad del proverbio que dice, y presta atención: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Qué fuerte esto. Qué fuerte. Porque dice, mira, tú ya que has tenido y has conocido el conocimiento del Salvador Jesús,
tú te vuelves a contaminar de lo que Jesús ya te liberó. Ya Jesús te liberó, ya Jesús te limpió esa contaminación, pero tú te has vuelto a enredar de nuevo en esa contaminación y le dices, mira, más bien te había sido mejor no conocerlo. Más bien así había sido mejor no experimentar esa gracia, ese poder de Jesús en tu vida. Porque dice, porque se cumple el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca, estando ya lavada, vuelve a ensuciarse en el lodo. Y Jesús no quiere eso para su iglesia. Jesús no quiere eso para Navarra ni Pamplona, que es donde estamos ahora. Porque Jesús quiere ver vidas limpias, vidas cristalinas. Jesús quiere ver vidas y herramientas de tal manera que sean usadas grandemente para que su obra se cumpla aquí en Navarra y en Pamplona. Jesús quiere realmente levantar a su iglesia para que la iglesia tenga autoridad. En el nombre de Jesús tenga unción, y la gente que está sufriendo por depresión, por angustia, por necesidades, vengas tú y le hable de Jesús y le diga, yo quiero lo que tú tienes. Ese es el propósito. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestras vidas están tan bien como la vida del mundo, que no conocen a Cristo, contaminadas? Pero no, paso a paso. Paso a paso. Paso a paso yo entiendo cuando es el crecimiento espiritual y crecemos en Dios y vamos paso a paso, y hay ciertas cosas que Dios nos va ayudando y nos va enseñando, pero el pecado tiene que morir en tu vida y en la mía. El pecado tiene que morir en tu vida y en la mía, no más. Tienes que aprender eso. El pecado lo tienes que rechazar, porque está matando tu vida espiritual y está matando el propósito de Dios. No juegues más con Él, no juegues más con su sangre, con su sacrificio. Decídete por Jesús. Decídete, porque esto es lo último que quiero hablarte. Porque si realmente quieres que Dios cumpla el propósito en tu vida, no solamente vas a tener que aprender a no distraerte y a rechazar el pecado, sino también a determinarte. Tienes que determinarte. Tienes que decidirte a decir, yo voy en pos de ti, Señor. Voy a iniciar el año a por todas contigo. No otra cosa. Tienes que determinarte, porque si no te determinas, ese propósito será en vano. Y qué triste que después de que Jesús hizo todo lo que hizo, sea en tu vida en vano. Voy a utilizar un pasaje que se utilizó la semana pasada, que está en Filipenses capítulo 3, versículo 14, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándomelo de atrás, me voy a extender hacia adelante. Determínate, olvida tu pasado, olvídalo de atrás, extiéndete a lo que Cristo tiene para ti, extiéndete y cógelo, porque es lo mejor, te lo aseguro que es lo mejor. A muchos nos cambió la vida decir me extiendo, y vivíamos una vida mundana, pero los que hemos tirado hacia adelante hemos visto la gloria de Dios, hemos visto un cambio y una transformación, y seguimos cumpliendo, pero no nos soltamos de Jesucristo, no nos soltamos de Jesús. Y hoy Dios quiere que se cumpla. No estés distraído. Rechaza el pecado y determínate. Determínate. No seamos de aquellos que pasan de todo o que siguen pasando de todo.
no alimenta lo de este mundo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, dice el Señor. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Enfócate en ellas, enfócate en ellas, enfócate en ellas. Y no en las cosas de la tierra. Yo no sé si hoy abren o no abren los centros comerciales aquí en Pamplona. Yo sé que en Madrid sí. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque muchos ahora están centrados en salir corriendo a los escaparates del centro comercial para saber qué comprar y pillar algo barato. Está mal, no. Si tienes dinero, hazlo. Pero son una de las cosas que parece tontería, pero te distraen porque Dios quiere otra cosa. Y así como ese ejemplo, hay muchas cosas que nos distraen. Fíjate que yo estaba pensando, ayer estaba una vez más meditando y pasando todo a limpio. Y yo siempre he sido alguien que me gusta mucho el fútbol. Dirá, bueno, hermano, sí le gusta, no lo practica, ¿no? Se nota. Sí, antes yo lo practicaba, ya no. Pero, y bueno, yo soy, a mí me gusta el Real Madrid, a mí no me gusta sufrir, por eso soy hincha del Real Madrid. Y fíjate que ayer jugaba, ¿no? El Madrid, a mí se me olvidó que jugaba y cuando ya terminé ya de organizar todo, vi que estaba jugando y me di cuenta de algo y me llevó a algo que hace unos años mi madre, no sé si está por aquí, ella es así, la veo al fondo. Ella es consciente que cuando yo veía el fútbol, casi que yo con mis gritos y con todo, casi que derribaba el bloque. Yo era como loco gritando y a veces mi esposa me ve y me dice, madre mía, digo, si supieras cómo era antes, ¿no? Pero ella puede dar fe de eso, y yo perderme un clásico, un Real Madrid-Barça. Pero me di cuenta que cuando Jesús empezó a obrar en mí, el primer clásico que había me coincidía con la actividad de la iglesia. Y yo empecé entre la espada y la pared, ¿no? Uy, el fútbol, un Real Madrid-Barça. ¡Wow! No. Y empecé ahí, ¿no? Pero Dios me habló y me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si te quieres quedar, quédate. Yo no te voy a obligar. Pero si tú entiendes que yo quiero hacer algo contigo, vas a tener que dejar eso a un lado. Y yo lo entendí. Digo, se acabó, es cierto. ¿Qué cuentos de estar en el clásico y todo esto? Se acabó. Y yo te digo algo que me condicionaba, porque puede decir, bueno, a mí el fútbol no me gusta, ya, pero a mí sí. Y era algo que a mí me condicionaba, algo que a mí me distraía. Y entonces cuando yo dije, se acabó, mira, yo recuerdo que ese día fue un día especial para mí. Pude sentir la presencia de Dios de una forma increíble. Pero sabes, la pregunta es, ¿y si no hubiera estado? Me hubiera perdido esa bendición. Y muchas veces nos pasa, porque estamos distraídos en tal cosa, de las cosas que a nosotros nos gusta, que Dios quiere hacer ese día y no lo hace, porque tu mente, tu corazón están en otra cosa que no sea el propósito. Y por ende, cuando estamos distraídos, no hay conexión. Alguien dijo, tu actitud, cuando tú tienes la mejor actitud para hacer el propósito de Dios, entonces esa actitud cambia para con Dios. Tú tienes una actitud diferente para con Dios, pero también tienes una actitud diferente para consigo mismo y también una actitud diferente en el ámbito general. Y eso se nota, porque cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, se nota. Porque es imposible que un hijo de Dios, haciendo lo correcto,
no tenga gozo, no dé fruto, no sea de bendición, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y la pregunta yo te la voy a dejar ahí. ¿Tú queremos realmente cumplir el propósito de Dios? ¿Quieres que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida? Pues vas a tener que enfocarte. Ser a lo mejor como este vídeo, como este perro, perdonadme la comparación, ¿vale? Que estaba centrado, estaba enfocado en el propósito, enfocado en el propósito, pero es tu decisión. Ponte en pie, por favor. Es tu decisión. No hay otro. Nadie, créeme que nadie va a tomar la decisión por ti. Ni siquiera nuestro propio Señor y Salvador Jesús. Ni siquiera Él. Él va a decir: hijo, hija, aquí estoy. ¿Vas a seguir con tus distracciones? ¿Vas a seguir practicando el pecado? ¿No te vas a determinar? Pues ya está. Ya está. Pero ten en cuenta que no la estamos jugando. No la estamos jugando. Creerme, no la estamos jugando, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana con nuestras vidas. Rechaza la distracción, rechaza el pecado, determínate y céntrate, enfócate en lo de Dios. Y es una decisión que la tienes que tomar tú. Tú solo o sola, tú. Decídete por lo de Dios. Dios ha puesto unos dones y unos talentos. Dios ha puesto una gracia y una unción en ti. No la desaproveches. No la desaproveches. Dios tiene un propósito y quiere, como escuchamos la semana pasada, que llegues a esa meta. Y toma buenas decisiones. El 24 de enero empezamos un nuevo ciclo de formación. Escuela de Capacitación, Doctrina Fundamental. Vida Cristiana, el amigo que le ayuda. Servicio Cristiano, los dones espirituales. Las fechas de inscripción son del 1 de enero al 10 de enero. Podrás realizar la inscripción por medio de un enlace que será compartido. Para más información, contacta con nosotros. Como cada año, tienes la oportunidad de ser miembro del Centro Cristiano Cristo el Camino. Recuerda que un miembro es aquel que reconoce al Centro Cristiano como su congregación y, guiado por Dios, desea desarrollar los dones que Dios le ha dado en esta congregación, para aportar edificación y ser edificado por otros. Si deseas toda la información, entra en la web y dale clic a Membresía 2023. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.